Muchas gracias también a Verónica, que ahora se fue como el lazarillo por los pasillos, pero ya va a volver. Y muchas gracias a Violeta Carrique, que siempre me ata, me trae a Salta nuevamente, con una excusa u otra, porque las feministas tenemos estas cosas en común, ¿no? Conspiraciones. Estoy muy contenta de estar acá acompañando esta reunión donde vamos a hablar del acceso a la justicia, donde vamos a hablar del acceso de las mujeres a la justicia, pero a mí me gustaría que tuviéramos en mente dos cosas para ampliar nuestro concepto. Una es que hablar de género y justicia no es hablar solo de las mujeres. Y otra es que no a todas las mujeres nos va igual. Yo recuerdo en esta provincia, dialogando con un juez, preguntándole cómo es que habían producido un avenimiento entre una niña de 12 años y un hombre de más de 35. El juez me dijo, en esta provincia de Salta, pero doctora, esta no es una niña de 12 como su hija o como la mía. Es decir, hay algo que ilustra claramente lo que Carol Bateman llama el contrato sexual, algo que antecede al contrato social, antecede a la ciudadanía y a los derechos, y es que quienes pactan los derechos, en su momento todos varones, y hoy todavía casi todos varones, entre otras cosas pactan los lugares de las mujeres, y van a pactar que esas mujeres son propiedad de los varones, algunas propiedad de un solo varón, y otras, un pequeño grupo de mujeres, están disponibles para todos los varones. Por eso la legitimación de la prostitución, por eso tantas dificultades para tratar la trata de personas como un delito federal, dando toda la investigación que corresponde y todos los datos que corresponden, y por eso también pensar que hay niñas que han nacido para ser propiedad de todos los varones, y no como la hija de este juez o como mi hija, que están seguramente nacidas para ser hijas de un solo varón en este contrato sexual. Así que creo muy importante, realmente muy relevante que hoy estemos hablando del acceso a la justicia de las mujeres, con estas observaciones acerca de... Sí, muchas gracias. Me están alfabetizando tecnológicamente. El lugar donde trabajo ahora es el Observatorio de Género en la Justicia, lo inauguramos el año pasado y tiene como objetivo analizar, entre otras cosas, el acceso igualitario a la justicia y ver también cómo son las relaciones de género dentro del Poder Judicial y mejorar la equidad en ambas cosas. Entonces, la propuesta que me hicieron es pensar una mirada de género en la respuesta judicial. Y a mí me gustaría, por un lado, reflexionar sobre la cuestión del acceso a la justicia y también ofrecer algunas estrategias. Espero llegar a tiempo porque son muchas las cosas que les quiero contar. Algunas aclaraciones conceptuales con las que comencé. Primero, género no son solo mujeres. Las diferencias de género son diferencias que ni siquiera están atadas a los cuerpos. Ustedes saben que hay una ley de identidad de género que asegura el género autopercibido y asegura también que ese género no está determinado por la genitalidad ni está determinado por el sexo biológico. Por lo tanto, pensar mujeres es pensar en todas las mujeres y no solamente en aquellas mujeres asignadas biológicamente. Pero además, pensar el género es pensar muchas identidades y muchas orientaciones que no son necesariamente dicotómicas, no son necesariamente varón o mujer, no son necesariamente heterosexualidad. Entonces, cuando pensamos el género en relación con la justicia también tenemos que tener esa apertura. Luego, el acceso a la justicia normalmente está asociado con las denuncias de las mujeres que recurren a la justicia por casos de violencia. Pero en realidad el acceso a la justicia no es solamente para atender casos de violencia. Las mujeres son mucho más que víctimas de violencia. Somos víctimas de muchas formas de violencia, también de formas de violencia institucional. Pero además hay muchas otras cuestiones en las cuales es necesario para nosotros acceder a la justicia y donde también hay barreras que pueden ser barreras de género. Y por otro lado, pensar en el acceso equitativo a la justicia significa, por un lado, el acceso a la igualdad en el ámbito del Poder Judicial, la igualdad como derecho, pero también implica pensar aquellas cuestiones que solo nos afectan a las mujeres, aquellas que son diferenciales nuestras. Y pensemos que hasta que no hubo ley de cupo en este país, y de esto están cumpliéndose de su aplicación 20 años, es decir, no hace tanto tiempo, fue cuando se reformó la Constitución
que por primera vez se aplicó el cupo en la elección de convencionales, hasta que no hubo cupo, no hubo una vivencia de los cuerpos como territorios de la política, como espacios del poder. La ley de cupo aseguró presencia de mujeres, masa crítica de mujeres en la legislatura. Me encantan sus pañuelos verdes, chicas. Aseguró presencia de mujeres como para legitimar que se legislara sobre violencia, sobre acoso sexual, sobre parto humanizado, sobre salud sexual y reproductiva, y estamos esperando la ley que despenalice y garantice el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Igualdad, pero hay otras en las cuales hay que garantizar un acceso diferencial por género, porque es lo que corresponde cuando esas cosas nos pasan mayoritariamente o exclusivamente a las mujeres. Solo las mujeres gestamos, parimos, lactamos, solo las mujeres abortamos. Cuando hablamos entonces de igualdad ante la ley, hablamos de la igualdad de todos los ciudadanos, y esto es lo que marca la Constitución, esto es lo que marcan casi todos los tratados internacionales, y el doctor Rosansky decía en su participación que si no hubiera grupos vulnerables no habría tratados específicos para esos grupos. Por supuesto, si hay un tratado universal de derechos humanos que dice que todos tienen derecho a la igualdad, ¿por qué habría que aclarar después que dentro de ese todos están los niños, están las mujeres, están los pueblos originarios, están los discapacitados, están los afrodescendientes? ¿Por qué tenemos que hacer estas aclaraciones? Precisamente porque ese todos, puesto así en universal y en masculino, es el todos de un sujeto hegemónico que concentra todos los poderes. Es el todos que ha legislado y también es el todos que muchas veces garantiza también la aplicación de la ley, pues no solo su enunciado. Por eso ideológicamente es tan difícil abrir la cabeza a pensar que esa universalidad abstracta de la ley, por algún motivo, tiene una barrera que impide que se acceda a la universalidad de los sujetos referidos por esa ley. El universal del lenguaje no es el universal de la realidad. Hay muchas barreras a las que nos vamos a referir. Una primera inclusión ha sido pensar que las mujeres también son sujetos de derecho, de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas. Pensar entonces varones y mujeres somos sujetos de la ley y tenemos que tener entonces garantizada nuestra igualdad. La arroba es un signo que se creó hace, ya debe ser unos 15 años, para señalar que no necesariamente ese todos y todas era algo dicotómico. Particularmente las travestis comenzaron a pedir que hubiera algo en el lenguaje que indicara que no necesariamente el sujeto que tiene acceso a la ley y tiene derecho a la igualdad es un sujeto que claramente se va a ubicar en la condición estereotipada de lo femenino o de lo masculino, ¿no? Las travestis decían: si usan esta barra, todos barras, ¿nosotros dónde estamos? ¿En la barra? No estamos en el todos, no estamos en el todas. ¿Cuál es nuestro lugar? La arroba, ese signo que aparece como una O rodeada por una A, es decir, o una A, sí, una A rodeada por una O, aparece como ese signo que reúne como un continuo. Parecía ser algo más amigable en el lenguaje para poder expresar esta inclusividad. Hubo una queja con respecto a esto, y es que no necesariamente tenía que haber esta inclusividad como un lugar fijo, sino que ese lugar podía ser un lugar modificable. Por eso la X, que a veces usa la doctora Prigozhin, esa X de pensar el todos los ciudadanos, las ciudadanas, les ciudadanes, o como queramos decirlo verbalmente, porque esa X, como la arroba, no es pronunciable, pero sí en la grafía indica, hay algo que es un continuo y no necesariamente me va a marcar una identidad fija. Y finalmente, una evolución más, el asterisco, pensado en todos los ciudadanos, pero ese asterisco significando, no solamente no podemos fijar una identidad en un momento, salvo en un momento determinado, pero no presuponer que esa identidad con la que el sujeto nace, al que se le asigna, es una identidad que va a permanecer estable. No solamente eso, no solamente la idea constructiva de la identidad de género, la idea de una identidad que se construye subjetivamente, intersubjetivamente y también culturalmente, sino la idea de que siempre
ese sujeto que tengo enfrente tiene una identidad que siempre va a ser una incógnita, siempre va a ser un misterio. Es algo que no voy a poder descifrar, es algo a lo que el sujeto va a acceder, pero que no puedo presuponer. El doctor Rosansky dijo, acá hay muchas más mujeres que varones, y yo diría, somos todas incógnitas. No sabemos quiénes estamos acá. Son vivencias que no son accesibles meramente por mirarnos y ver que portamos esos códigos de vestimenta, de adorno, de postura corporal, que indican que alguien pertenece a una identidad u a otra. Esto para marcar que seguramente la oficina mujer va a tener que ampliar al adquirir algunas letras adicionales para poder incluir esta cuestión de género que es tan compleja. Luego, una cuestión que me parece muy importante. Hay una cuestión que es la igualdad real y hay otra cuestión que es la igualdad formal. No alcanza a contar iguales condiciones para alcanzar la igualdad de resultados. Eso lo sabemos todas las mujeres, esto estoy segura, todas las que estamos aquí. Hay una diferencia fundamental entre reconocer la igualdad formal ante la ley, estableciendo la aplicación uniforme de las normas que se reputa conocida por todos. Se supone que la norma es conocida por todos. ¿Tenemos igual acceso al conocimiento de las normas, varones y mujeres? Cuando los varones son los que están en el ámbito público y llevando adelante la vida pública, y muchas veces las mujeres están recluidas en el ámbito doméstico, ¿se puede reputar el conocimiento de la norma entre mujeres que no salen más que de los espacios domésticos para ampliar esas tareas de cuidado, esas tareas propias de su sexo? Y establecer la obligación del Estado, este es el avance, de proveer la asistencia jurídica con el objeto de asegurar que todos los habitantes conozcan sus derechos y puedan accionar los mecanismos institucionales existentes para asegurar su debido ejercicio. Recuerdo una ilustración en un encuentro que hicimos con Naciones Unidas de precisamente esta cuestión de la evaluación de desempeño y la elección de los jueces, cómo se hacen estas elecciones, ¿no? Había un concurso donde se decía, bueno, todos van a hacer la siguiente prueba. Quien suba más rápido al árbol es el que va a ganar el concurso. No era entre jueces humanos, obviamente, ¿no? Podría ser un método, pero no me parece el más adecuado, por lo menos desde el punto de vista de género. Las chicas tendríamos que entrenarnos mucho. Pero lo interesante era, el que suba más rápido al árbol es el que gana. Y la fila de animales era un mono, un gato, un pajarito, una tortuga, un elefante. Es decir, esa diversidad de sujetos sometidos a esa prueba, todos pasan la misma prueba, gana el que meritoriamente haya resuelto mejor este problema que subir rápido al árbol. Bueno, acá vemos cómo en realidad la igualdad formal no alcanza. La igualdad real requiere no que el sujeto vaya al Estado a encontrar esa provisión que es idéntica para todos los sujetos. Pensemos en el ámbito de la salud. Pensemos en el ámbito de la educación, pensemos en la vivienda. Recientemente había una queja con respecto a la construcción de viviendas en el Chaco, porque habían sacado los ranchos donde había problemas de vinchucas y mal de Chagas, y habían hecho unas viviendas que no tenían techos de paja, y sin embargo los habitantes se habían ido de esas viviendas que les había dado el Estado y se habían vuelto a construir ranchos. Resulta que tenían techo de chapa las viviendas, y en el Chaco, como es alta, puede hacer temperaturas un poquito insoportables. Yo creo que las minchucas no vivían y los gauchos que estaban adentro tampoco realmente. Tenemos que darle lo mismo a todos los sujetos. Ese es el concepto de igualdad. O el Estado tiene que ir hacia cada sujeto y asegurarse que ese sujeto tenga el acceso a ese derecho, salud, educación, vivienda, trabajo, con las condiciones específicas que cada grupo humano y que cada sujeto requiera. ¿Qué implica acceder a la justicia? Implica percibir una circunstancia como violatoria de derechos. Fíjense, estábamos hablando de cuestiones de violencia, o cuestiones de abuso sexual, cuestiones de abuso infantil. Lo primero que tengo que hacer, si quiero acceder a la justicia, o acceder a justicia, que es una expresión que puede llamar la atención, la doctora Elena Hayton siempre hace esta diferencia. Una cosa es acceder a la justicia, es decir, acceder a los tribunales, y otra cosa es acceder a justicia, es decir, a la satisfacción de los derechos, que no necesariamente implica la vía judicial, pero que requiere muchas veces que la justicia esté presente. Percibir una circunstancia como violatoria de derechos. Si una mujer cree que es su destino como mujer soportar la violencia, o un niño o
una niña creen que es su destino inescapable, que por no tener fuerza física para defenderse sea víctima de abuso, no percibir eso como una violación de derechos es una primera barrera realmente muy difícil, no alcanza con la declamación de derechos, hay que asegurarse la captura de ese derecho a la vivencia, de ese derecho por parte justamente de los sujetos más alejados. Identificarla como un problema de naturaleza jurídica, es decir, noto que violan mi derecho, pero además es una violación de derechos que tiene una figura que me permite a mí denunciarla. Si pensamos en el esfuerzo por configurar la categoría penal de femicidio, bueno, se puede matar a la mujer y puede ser un asesinato agravado por el vínculo que tenía, porque muere en manos en general de su compañero, o de su pareja, o su expareja. Pero pensar una figura significa que no solamente advierto que se está violando mi derecho, que se está afectando la vida, sino que se está violando de una manera que yo puedo ajustarla a una figura penal y puedo por lo tanto hacer una denuncia judicial. Entonces lo identifico como un problema de naturaleza jurídica. Por otro lado, identifico a la persona pública o privada responsable. ¿Quién es responsable cuando las cuestiones son de discriminación? Fíjense qué difícil es si pensamos que vagas son esas cuestiones de discriminación que a veces están revestidas de otros argumentos, como para decir quién fue el responsable, a quién puedo yo demandar cuando sé que me han discriminado, por ejemplo, en el acceso a un trabajo o en el ascenso en una institución en la que estoy trabajando. Convertir el problema en una demanda o en un reclamo. Esto requiere habilidades que no siempre están distribuidas equitativamente en la sociedad. Para eso muchas veces hay necesidad de un acceso a patrocinio, pero ese patrocinio tiene que estar formado especialmente en cuestiones que, si estamos hablando de acceso diferencial por género, si estamos hablando de especificidades, de violaciones de derechos que nos ocurren a las mujeres, esos patrocinios deben ser entrenados para ese tipo de figuras especialmente. No puede ser cualquier patrocinio, tiene que saber cómo defender, con qué argumentos y con qué obstáculos se va a encontrar. Sostener el proceso ante los tribunales o la administración. Esto significa, entre otras cosas, que además de ir a hacer la denuncia, tengo que volver todas las veces que me llamen y tengo que tener el dinero para hacer ese viaje, para volver todas las veces que me llamen, por nombrar una de las barreras usuales, que es la económica. Hacer efectiva la decisión judicial o administrativa lograda. Y esto es tremendo en las cuestiones de violencia. Se hace el fallo judicial, se determina restricción de acercamiento o al alejamiento del hogar o la penalidad que el juez o la jueza hayan determinado que es responsabilidad entonces del Estado sostener. Se determina eso. ¿Quién lo hace cumplir? ¿Quién vigila su cumplimiento? ¿Cuántos de estos casos de femicidios, de los que tenemos prácticamente uno por día, ¿no? O 2 cada 3 días, cuántos de estos casos han pasado previamente por instancias judiciales? ¿Se ha determinado la prescripción con respecto a que no haya acercamiento o que el hombre no puede volver a casa? Y sin embargo estas cosas ocurren, se viola esto y no hay ningún control ni ningún resguardo para las mujeres. ¿Qué incluye el acceso a la justicia? Acá cito, voy a citar a varias personas que me inspiran. El acceso al sistema judicial o al mecanismo institucional competente, el acceso a un servicio de justicia capacitado, el acceso a un pronunciamiento judicial justo y en tiempo prudencial, la cuestión del tiempo, como la cuestión del debido proceso, la cuestión del tiempo razonable que se supone que la justicia tiene que emplear, es una de las injusticias del sistema. ¿Cuánto tiempo? Tengo un caso que estoy siguiendo de un pedido de divorcio que lleva 18 años. Y lleva 18 años porque la mujer denunció abuso de sus hijos por parte de su marido. Su marido tiene un vínculo estrecho con la justicia. Por lo tanto, detuvo el juicio de divorcio para ir liquidando la fortuna conyugal y que ella no pudiera acceder a los bienes que eran bienes gananciales y que le tocaría una división de bienes. Bueno, entonces, todas estas estrategias implican que el tiempo opera contra el sujeto más débil en la cadena judicial, opera contra la víctima. El conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y ciudadanas, el acceso a los medios para poder ejercer los derechos. Todo esto implica el acceso a la justicia. Si pensamos en estos elementos y pensamos, ¿es igual para varones y mujeres?
el acceso al sistema judicial, el acceso a un servicio de justicia capacitado. El patrocinio jurídico gratuito es una de las barreras más grandes, y en los casos de violencia ni hablar. Hay asesoramiento, pero no hay patrocinio, y un patrocinio que esté capacitado, el pronunciamiento justo y en tiempo prudencial, el conocimiento de los derechos y el acceso a los medios. Sabemos que las mujeres ganan en proporción mundialmente, pero también en nuestro país entre un 30 y un 40% menos que los varones con los mismos trabajos. Y esto en todas las categorías, incluyen aquellas muy meritocráticas como pueden ser el sistema científico-tecnológico. Yo hice un seguimiento en el CONICET, entonces veíamos que mujeres con la misma formación que los varones, se hace el seguimiento de carreras, tardan más en ser promovidas, quiere decir que a los 5 años ella está en una categoría por debajo de él, con los mismos antecedentes, por lo tanto gana menos, con los mismos antecedentes. Cuando nosotros les preguntamos a mujeres y a varones del sistema científico, dicen no, acá se gana según la categoría de cada uno, no hay discriminación. No hay ninguna posibilidad de discriminar a las mujeres. Sí hay posibilidades y hay muchos medios que a veces son más sutiles. No voy a hablar del sistema judicial porque allí no tengo tan estudiado como es la construcción de carrera, pero ya lo vamos a estudiar. ¿Qué barreras hay que superar? Muchas barreras de superar. La barrera epistémica es la barrera del conocimiento de la ley, del conocimiento del derecho. Pero el conocimiento del derecho no solamente como lectura de un código, sé que existe Belén do Pará, el conocimiento como apropiación, como conciencia del modo en que ese derecho afecta a mi vida, como saber que soy sujeto de ese derecho, la convicción de que soy sujeto. Hay algo en la alfabetización en derechos humanos que pasa por la subjetividad y no solamente por el conocimiento epistémico. Sin embargo, esa barrera, la barrera del conocimiento, la barrera epistémica, es una primera barrera que hay que superar. No todas las mujeres conocemos nuestros derechos. La barrera subjetiva tiene que ver con el sentimiento de dignidad. Pasa muchas veces que aunque se sepa que hay un derecho, la mujer diga, sí, está este derecho, pero yo no soy digna de ejercerlo. Recuerdo una mujer migrante en la ciudad de Buenos Aires, cuando yo era defensora del pueblo, que me decía que no podía mandar a su hijo a la escuela porque no tenía documento, y yo le dije que eso no tenía, y ella era inmigrante, y le dije que no tenía ninguna importancia, que la educación en la ciudad de Buenos Aires era universal, que aunque ella era inmigrante y el hijo no tuviera documentos, de todas maneras tenía derecho a una educación pública gratuita. Y ella dice, no, pero si yo no soy de acá, ¿cómo voy a llevar a mi hijo y usar el hospital, usar la escuela? Es decir, aunque se sepa que está ese derecho, la barrera subjetiva hace que ese derecho no sea usado. La barrera formal es que muchas veces los tratados internacionales de derechos humanos no tienen una ley interna que reglamente de qué manera, cuál es la autoridad de aplicación, cuáles son los recursos utilizados, etc. Eso no quiere decir que ese derecho no valga. El derecho vale como derecho interno, y esto es parte de los principios de derechos humanos. Cualquier tratado de derechos humanos suscrito por el país, sus cláusulas valen como derecho interno, pero muchas veces cuando no hay una ley local, no se hace valer. Yo recuerdo la negativa a aplicar una ligadura de trompas en la provincia de Santa Fe, donde la justificación del ministro de Salud, que luego fue diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la justificación era, bueno, lo que pasa es que no tenemos todavía ley de ligadura de trompas. En realidad era una mujer toba, por eso no accedía a la ligadura de trompas, punto, ese era todo el problema. Ahora, la justificación de que no hay norma interna para que no pudiera acceder a sus derechos sexuales y reproductivos esta persona, es algo que no se puede dar como justificación, es meramente formal, no existe como barrera real. Barrera política. Una barrera política es que aun cuando hay normas, muchas veces no hay voluntad política para que esa norma se aplique. No tengo que decir acá que hay norma de educación sexual en las escuelas, no tengo que decir que hay norma de educación laica, no tengo que decir que hay norma de derechos sexuales y reproductivos. Cuando no hay voluntad política, esa norma no se aplica. ¿De qué manera? No dando los recursos, no capacitando el personal, no dando las herramientas para que esto se lleve adelante. Una barrera jurídica. Yo dije que cuando no hay ley interna esa barrera es formal. Porque la barrera jurídica, la profunda barrera jurídica, es cuando no hay instancia de exigibilidad del derecho. Si yo tengo un derecho pero no tengo dónde reclamarlo, es una expresión de buenos deseos, pero no es un derecho. Tiene que haber instituciones donde ese derecho pueda ser reclamado.
la exigibilidad del derecho cuando no existe la real barrera jurídica, no la existencia o no existencia de norma interna. Barreras geográficas, obviamente no es lo mismo que hacer el derecho a la salud o a la educación en una zona rural que en una zona urbana. Yo recuerdo la primera vez que uno de mis primeros viajes a Salta, que estaba subiendo por la quebrada y veía unos nenitos solitos, chiquitos, con sus mochilitas bajando por la quebrada, caminando, volvían de la escuela, eran como las 4 de la tarde, esos niñitos habían caminado, quién sabe cuántos kilómetros y volvían caminando quién sabe cuántos kilómetros para poder acceder a su educación, para poder ir a la escuela. No es lo mismo que mis hijos que caminaban 5 cuadras. Obviamente, esos obstáculos, los obstáculos geográficos son también una barrera para el ejercicio de los derechos. Obviamente la barrera económica, hablamos de la cuestión de sostener una demanda y lo que implica eso, de muchas visitas a los tribunales o tener un patrocinio letrado que muchas veces implica también tener acceso económico. Y una barrera cultural, porque en realidad, si vivimos en una cultura que nos dice a las mujeres que nuestro designio divino es ser madres, no importa que tengamos una ley de derechos sexuales y reproductivos, no vamos a tener relaciones sexuales con quien queramos, como queramos, con fines reproductivos o no, si sentimos la obligación profunda, porque nuestra cultura así lo indica, de que nuestro rol en la sociedad es solamente el de la maternidad. Porque en este juicio, en el cual la niña había muerto por designio divino por el pecado de sus padres, el pecado de sus padres era haberse divorciado. Entonces, tenemos que pensar también que ese efecto legal de un aspecto cultural, ¿cuál es la perversión de haber roto un voto religioso, no un voto laico? Porque acá hay ley de divorcio. Entonces, esa pareja que se casó con un contrato matrimonial puede desarmar ese contrato como cualquier otro contrato frente a la autoridad. Acá estamos hablando de cómo lo religioso pesa como dogma y pesa culturalmente en la vida cotidiana y hace que muchas veces esto signifique también una barrera. Hay una publicación que recomiendo muchísimo, y Carlos, a vos que te gusta juzgar fallos perversos, acá la Defensoría Pública de la Nación, que dirige Estela Marín Martínez, tiene en su página una serie de publicaciones excelentes. Una de esas publicaciones es esta, una compilación que hizo Raquel Asensio, que se llama Discriminación de Género en las Decisiones Judiciales, donde analizaron sobre todo fallos de violencia. Y entonces ven en esos fallos cuáles son esos corrimientos que tienen ideológicos los fallos hacia las mujeres que configuran barreras en su acceso a la igualdad de derechos. Primero, el incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia. Se supone que en la justicia tienen que juntarse todos los datos relevantes que después permitan transformarse en prueba. Hay un problema que quienes no somos, yo soy filósofo, quienes no somos abogadas o abogados nos cuesta mucho comprender, y es como algo que es una verdad obvia y ululante no es verdad en un tribunal. No es verdad en un tribunal, porque la verdad jurídica es una verdad con un filtro de procedimientos. Si esos procedimientos no se han cumplido, ese dato no se puede considerar como un dato disponible, así como un científico solo va a considerar un dato protegido bajo ciertas condiciones. En la justicia pasa lo mismo. Entonces algo puede ser muy obvio, está constatado públicamente, hasta para el propio juez puede ser una situación obvia y ululante, como dice mi amiga Dora Barrancos, y sin embargo no poder usarla como prueba dentro de un proceso judicial porque no ha cumplido las normas, los requerimientos procesales correspondientes. Entonces, el incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia, el dejar los cabos sueltos, el no indagar, el no preguntar, el no apuntar los datos, es una primer perversión del sistema, porque cuando eso llega a juicio, nada va a poder ser probado. Si no se ha hecho en un caso de violación, esa revisación de esa mujer, cuyo tenía lesiones levísimas, se dejaban pasar 3 días, no tenía ninguna lesión. Y entonces nada había para probar que pudiera ser ese efecto material sobre el cual después la ideología actúa, pero por lo menos está constatado el hecho. La omisión de toda actividad investigativa. Hay muchos casos en los cuales directamente se omite investigar. No es más que ver el caso Marita Verón, para ver de qué manera todas estas cosas han estado actuando. La realización de investigaciones aparentes. Se va, se junta
pronto aparece, hay un movimiento, pero en realidad no se está juntando prueba, no se está haciendo el debido proceso, porque lo que se está haciendo es una apariencia que en realidad configura un encubrimiento. Caso de trata de personas, caso de explotación de la prostitución, pasa todo el tiempo. A fin del año pasado estuve en un congreso en la Facultad de Derecho, en la cual le preguntamos a un juez federal por qué los jueces no cerraban prostíbulos donde se probaba que había prostitución infantil o explotación de la prostitución. Y él se rió y dijo, porque nuestros amigos jueces se quejan, porque son los lugares donde ellos van. Esto era un chiste. Volvemos a Freud, ¿no? Esto era un chiste. Entonces, ¿cómo voy a...? Pero fíjense, este chiste tiene de trasfondo el mismo trasfondo que cuando se quiso bajar los impuestos a los nightclubs, cabarets, saunas, casas de masajes en la ciudad de Buenos Aires. Bajarle los impuestos del 15% al 6%. Yo fui diputada, fue mi primera discusión de lo que llaman la tarifaria, es decir, cuando se discuten, cuando van a hacer los presupuestos, el presupuesto y la tarifaria, se discuten las dos cosas juntas, eso pasa a las 4 de la mañana, te puede pasar un elefante por arriba de la banca y ya estás regalada. Yo estaba muy pendiente de eso porque había hablado en la Comisión de Presupuesto acerca de que me parecía ignominioso que se le bajaran los impuestos a negocios que encubrían la explotación sexual claramente, eran prostíbulos encubiertos. Me prometieron que volvían a su valor anterior. Entonces, cuando se discutió la tarifaria y se quería hacer todo en paquete, discutir todo junto, pero le pregunté al presidente de la Comisión de Presupuesto si había vuelto a su valor anterior, porque yo le había dicho que si no lo hacían yo los iba a acusar de proxenetas, de ser socios de los proxenetas. Esto es una discusión en privado. Yo escribo un artículo y te digo que vos sos socio de los proxenetas. Y me dijo, no, le vamos a volver a su valor anterior. Pero son lugares de esparcimiento. ¿Esparcimiento para quiénes? ¿Tu hija iría a tener un esparcimiento allí? ¿Cómo me decís una cosa así? Entonces, ¿quiénes son los que encuentran esparcimiento en estos lugares que merecen que se les rebajen los impuestos? Bueno, que yo mismo voy a ir en persona a vigilar que paguen sus impuestos. Y todos sus compañeros se rieron. Es decir, él tenía que dejar sentado ante sus frates, porque de ahí viene la palabra fraternidad, de hermano varón, no de hermanas mujeres. Ante sus frates tenía que dejar sentado que él, como ellos, es usuario de prostíbulos. Entonces, esa falta de exhaustividad y esa falta de voluntad en las investigaciones, esas investigaciones aparentes, tienen un sentido que es el encubrimiento y la falta de acceso a la justicia. Y finalmente, bueno, falta de exhaustividad en el análisis de la prueba colectada. Es decir, que puedo tener piezas para analizar, sin embargo, aún aquellas que tienen peritajes y están descriptas, el juez no las toma en el fallo final. Y recién cuando se apela y va a la Cámara dicen, pero acá había esta investigación y acá había este análisis de la ropa interior o acá había este testimonio que no fue tomado en cuenta. Y finalmente las prácticas discriminatorias, prejuicios y estereotipos de género. Y sobre esto el libro tiene un análisis muy interesante porque encuentra algunos tipos de estereotipo presentes sistemáticamente. Primero, el estereotipo de la mujer honesta. Ustedes recordarán que cuando se hizo ese cambio, al cual se refería el doctor Rosansky, de los juicios contra la honestidad a los juicios, el delito contra el honor a los delitos contra la integridad sexual, la idea del delito contra el honor exigía que para que hubiera denuncia con respecto a lo que la mujer había sido violada, tenía que ser mujer honesta. ¿Qué quiere decir mujer honesta? Quiere decir que en ese pacto sexual era mujer de un solo hombre y no mujer disponible para todos los hombres. ¿Eso quiere decir que una mujer en prostitución no puede ser violada? Obviamente, desde el punto de vista de la integridad sexual, de la integridad personal, sí puede ser violada. Cualquier vez que tenga relaciones sexuales no consentidas, que no ha deseado tener, o forzadas, va a ser violada. No importa la honestidad de esa persona. Pero esto permitía que se indagara a la víctima y no al victimario. Y que esa víctima, ante la posibilidad de ver expuesta su situación, como pasó en el caso que llegó al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que ante una niña de 15 años violada por 3 varones, decían, bueno, pero ella no era virgen. Entonces, iban a investigar en el barrio a ver si sabían si ella tenía pareja, si había salido con más de un chico. ¿Qué
importa si era virgen o no era virgen, si estamos hablando de una violación. ¿Cuál es ese honor que va a ser mancillado una sola vez? Ese honor es el honor del patriarca, es el honor del apellido, es el honor de su dueño. Por eso ese honor se salva con el avenimiento. Ese honor se salva si ya no es la mujer de ese varón que en general es su padre, chao, sino que es ahora la mujer del violador. El violador se apropia de esa mujer como dueño y al adueñarse de esa mujer como bien, ya legitima esa propiedad sexual sobre la mujer y por lo tanto no hay violación. No hay violación de ese honor patriarcal, que es el que ha resultado mancillado. Por eso era tan aberrante el avenimiento y por eso es tan aberrante que en el avenimiento se juzgue que hay niñas de 12 años que no son como la hija del juez o como la mía. Es decir, que hay niñas que se les puede otorgar el avenimiento y hasta puede ser un favor o hasta puede resultar un triunfo del amor, como puso acá el diario local. Triunfó el amor. Creo que el gobernador Romero en ese momento les regaló una casa inclusive, ¿no? Para sellar ese triunfo del amor. Y creo que un sacerdote bendijo la unión, si no me equivoco, seguramente es un obispo que sigue en funciones. Digo esto porque estamos rodeadas, ¿no? Mujer honesta, mujer mendaz, la mujer que miente. Yo recuerdo tratando de reglamentar el aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires, se pedía que si una mujer había sido violada, en cuyo caso le corresponde la posibilidad de tener un aborto no punible, se quería exigir que hiciera la denuncia. Ustedes saben que la violación es un delito de instancia privada, es decir, la mujer si quiere lo denuncia, si no, no. Su vida entera va a ser puesta, precisamente porque este sistema es muy perverso, va a ser puesta en duda, su honestidad va a ser puesta en duda, se van a divulgar datos de su vida privada. Muchas mujeres optan, o el violador es su padre o su hermano, entonces optan por muchos motivos por no hacerla la denuncia. ¿Podemos a una mujer que fue violada y que queda además embarazada como producto de esa violación impedirle el acceso a la interrupción del embarazo, derecho que le corresponde, violando otro derecho que es la instancia privada de la denuncia? Pues esto es lo que se pretendía con el argumento de que todas las mujeres mienten. La idea de que las mujeres somos mentirosas es una idea tan fuerte que impidió que las mujeres fuéramos testigos en juicio hasta la década del 60. La palabra testigo viene de testículo, es decir, que nos faltaban algunas condiciones anatómicas, porque parece que para testimoniar se tocaban algo que tenía que ver con el testimonio, ¿no? Entonces, que nosotros podríamos reemplazar por la doctora Prioggi mejor que yo, podríamos repasar por algo, pero bueno, la idea de que las mujeres mentíamos entonces impedía que su palabra fuera vehículo de verdad. Fíjense hasta qué punto. Las mujeres no podemos ser testigos porque no decimos la verdad como naturaleza. Por lo tanto, si la mujer es mendaz, su lugar dentro del testimonio es un testimonio que no vale. Recordemos nuevamente el juicio de Marita Verón. Todos los testimonios de las mujeres que pasaron por los prostíbulos, que la vieron, que denunciaron a quienes eran los proxenetas, cómo eran compradas, vendidas, de qué manera eran trasladadas de un lugar a otro, ninguno de estos testimonios figuró después en el fallo. Fue como si no hubieran existido, porque esa palabra no vale. No vale porque está el estereotipo de la mujer mendaz. La mujer instrumental. El prejuicio de que esa mujer en realidad denuncia el abuso de sus hijos porque lo que quiere es una ventaja en la distribución de los bienes gananciales, o porque se quiere quedar con el auto o con el departamento. Es decir, ella no hace una denuncia genuina, sino que instrumentaliza su denuncia para obtener otra cosa. Y quiero decir que aquí, en esta cuestión de la instrumentalización y de la mendacidad de las mujeres, tenemos ahora una legitimación espantosa con el falso síndrome de alienación parental, que es utilizado por algunos juzgados como si realmente fuera seriamente una figura que a la que pudiera apelarse. No es un síndrome, no es algo que pudiera tener una base científica, pensar que una mujer miente y obliga a sus hijos a mentir lavándoles el cerebro y obligándolos a decir algo. ¿Para qué? Porque ella es mendaz y porque instrumenta de esa manera la tenencia o la distribución de bienes. El falso SAP es un peligro gravísimo dentro de la administración de justicia y yo espero
que tengamos oportunidad de discutir específicamente en una jornada ese tema y podamos hablar de quién fue su autor, podamos hablar de su defensa de la pedofilia, podamos hablar del abuso de sus propios hijos y del suicidio, para que sepamos de qué figura viene esa presunta autoridad a la cual apelan los tribunales. La mujer corresponsable. La idea de que si hay violencia es culpa de los dos. Si hay violación, como en el ejemplo que dio el fallo del juez Rosansky, los dos tienen una instrumentación de la sexualidad, cómo iba vestida ella, a qué había salido, qué había buscado. ¿Había buscado el genuino amor? El genuino amor se busca, no sé, dando la vuelta al perro a la salida de misa, me imagino, o no a la salida de un boliche en la esquina. Entonces, esta idea de la corresponsabilidad, en los casos sobre todo de abuso sexual, también es un estereotipo. Y la mujer fabuladora. La idea de que en realidad la mujer, todos nosotros, efectivamente, sobre todo Prigozhin, pero todas nosotras, la mujer que inventa una historia, que construye una ficción y que después trata de hacerla valer. Pero esta idea, entonces, no tanto de la mendacidad, no apelar a un caso alterando las condiciones del caso, sino el haber inventado todo. Pensemos que cuando Freud habló de la sexualidad infantil y encontró en el relato de sus pacientes que la mayoría de sus víctimas, perdón, de sus pacientes, una psicóloga ahí, encontró que la mayoría de sus pacientes había sido víctima de abuso sexual infantil o de algún tipo de afectación de su integridad sexual. Encuentra esto tan terrorífico que primero lo sostiene, pero cuando amenazan con echarlo de la Sociedad Médica de Viena, lo modifica y dice que en realidad es una fabulación infantil y que sobre esa fabulación se construye luego toda la fantasía adulta acerca de que existió ese hecho. Ni siquiera él, un hombre tan valiente, tan audaz intelectualmente, es capaz de ver de frente el hecho de que una de cada 3 mujeres sufren abuso en su infancia, que esto pasa de una manera muy general, que levantemos la mano a las mujeres que hayamos sufrido alguna situación de abuso en nuestra infancia, de algún tipo, comentarios, tocamientos, acercamientos no queridos, incomodidades. ¿Cuántas que en realidad son detalles, son pequeñas cosas? ¿Cuánto nos cuesta interpretar eso? Pensar que no somos nosotras las que lo hemos producido a edades que son 5, 6, 7 años en que ni siquiera podemos decodificar estos hechos. Bueno, la idea de la mujer fabuladora es otro de estos estereotipos muy presentes en los fallos judiciales. Recomiendo fuertemente el libro de acceso libre en internet, lo pueden buscar, y ahí está el PDF y lo leen. Leandro Despuig habla de las obligaciones negativas y positivas, porque el Estado tiene obligaciones negativas de no afectar los derechos, pero también obligaciones positivas de dar los recursos para que esos derechos valgan. Ambas obligaciones son obligaciones a las que la justicia tiene que apelar. El Estado tiene obligaciones negativas y positivas. Debe abstenerse de realizar acciones que dificulten o imposibiliten el acceso a la justicia y al mismo, o sea, no puede decir las mujeres no pueden presentarse como sujetos en un juicio. Eso no lo puede decir, explícitamente poner una barrera. Pero tampoco puede no dar las herramientas adecuadas para que esa mujer tenga un espacio apropiado donde efectuar esa denuncia, donde sea posible acceder a ese derecho. Luego vamos a ver qué condiciones se piden. Y al mismo tiempo se encuentra obligado a tomar acciones que garanticen el efectivo derecho a la justicia de todos y todas por igual. Esta fase positiva requiere que el Estado tome medidas de distinta naturaleza, administrativas, legislativas e incluso jurisdiccionales, para remover los obstáculos que dificultan el efectivo acceso a la justicia. Muchas veces tareas como la descentralización de estas para mejorar el acceso a la justicia requiere enfoques interseccionales. Un enfoque interseccional es aquel que no se detiene solamente en la cuestión de género, sino que ve que el colectivo de las mujeres, que podemos ser un colectivo de género vulnerable, tiene a su vez otras vulnerabilidades específicas que pueden hacer en nosotras situaciones muy disímiles. Obviamente una mujer pobre no es lo mismo que una rica, una mujer en prostitución no es lo mismo que una mujer que no lo está, una mujer heterosexual o una mujer lesbiana no están en la misma situación en cuanto al ejercicio de sus derechos o el enfoque en relación con estos estereotipos. Las mujeres que son discapacitadas con respecto a lo que no lo son. Hay una serie de condiciones que pueden hacer
reforzar esta vulnerabilidad y debemos analizar todos estos aspectos conjuntamente. Mujeres de pueblos originarios en relación con mujeres que son mujeres con incluso rasgos físicos occidentales, las mujeres que tienen un estereotipo de belleza con respecto a aquellas que no lo tienen. Todos estos son efectos que van haciendo más vulnerable la condición de género. Entonces, desigualdades y problemas de acceso a la justicia en virtud de género, la orientación sexual, la etnia, la pobreza, la edad y la discapacidad. Principalmente todo este conjunto de cosas hay que tenerlas presentes conjuntamente. Problemas derivados de la centralización judicial y la insuficiencia de las políticas de descentralización administrativa, ampliar los alcances del patrocinio jurídico gratuito y garantizar capacitaciones específicas para ofrecer servicios de calidad. El año pasado estuve en un congreso sobre discapacidad donde se realizaba un caso que era el de una adolescente violada que era sordomuda y tenía que hacer su denuncia al tribunal, pero debía haber alguien que tradujera lo que ella estaba diciendo, porque no podía comprender ni las preguntas del tribunal, ni podía dar su versión de los hechos. ¿Cuál es el testimonio mediado por alguien que hace lectura del lenguaje de señas y cuánto puede, mediante señas, hacerse un relato que sea aceptable para la justicia? Fíjense, estoy hablando solamente de una niña sordomuda. Entonces, pensemos conjuntamente la necesidad de que la justicia tenga este tipo de recursos. Una mujer que solo habla el lenguaje de su etnia, que creo que está en la intención de este título, de pensar acceso a justicia, no necesariamente todo acceso a justicia es litigante, todo acceso a justicia requiere la presencia de abogados. Litigio estratégico, esto para quienes sean abogadas y quieran utilizar este modo de militancia por los derechos humanos. La utilización individual y colectiva del litigio. Prevalencia de casos individuales. Hay un problema que es la prevalencia de casos individuales sin efectos estratégicos. A veces se hace un servicio que, por ejemplo, una organización no gubernamental en derechos humanos atiende casos, o en derechos de las mujeres atiende casos, pero no los piensa como parte de un colectivo que le va a permitir probar, por ejemplo, una deficiencia de la justicia o que hay ciertos cambios que hacer en los procedimientos. O sea, hay que pensar con cabeza de litigio estratégico este patrocinio gratuito. Y pensarlo también como un litigio que tiene que apelar a un colectivo, aunque sean casos individuales. Muchas veces es una sumatoria de casos, pero que no nos permite tener una visión global. Concentración en la defensa reactiva más que en los usos proactivos, es decir, no es que se va a hacer un amparo, que se va a hacer una intervención porque se quiere incidir en un caso, sino como reacción porque se ha violado un derecho, la víctima recurre a la organización y entonces la organización interviene. Pensar litigio estratégico es pensarlo proactivamente y no solo reactivamente. Casos no concebidos desde la demanda feminista, es decir, muchas veces esos casos no están pensados desde una estrategia que va al fondo de por qué el derecho discrimina a las mujeres. Entonces, aunque estemos defendiendo a esa mujer particular, estamos reafirmando las modalidades que perjudican a todas las mujeres, porque le resolvimos un caso, por ejemplo, de tenencia o de la división de bienes, pero no yendo profundamente a cuáles son las maneras en las cuales en general las mujeres son discriminadas. Y finalmente, poca difusión y comunicación de los resultados alcanzados. Es muy importante hacer una alianza entre abogados y abogadas litigantes que hagan juicio estratégico y medios de comunicación que hagan también una estrategia comunicativa de este tipo de litigios. Esto está sacado de un trabajo de Paola Vergallo que no está publicado todavía sobre género y litigio estratégico. Otra cuestión, la cuestión de equidad de género. Identificar necesidades de capacitación y proponer actividades de formación y sensibilización sobre género y justicia, algo estamos haciendo acá en esto, incluyendo temas que hasta ahora no han sido contemplados. Garantizar equidad de género en la selección e intervención de jueces y juezas, lo que pedía Perla Prigozhin, realizar seguimiento de audiencia en los procesos de selección y observar audiencias judiciales. ¿Nos dejarán, Perla? Meternos ahí. Vamos a seguir hasta que nos dejen. Vamos a ver con qué antifaces vamos a llegar, con qué sombreros. Trabajar con las estadísticas de la justicia y con su publicidad, algo que está haciendo la Oficina Mujer de la Corte, indagar alrededor del tipo de casos que se reciben y del perfil de quienes los impulsan, identificar tipos de casos que litigan las mujeres
y darles seguimiento. Yo recuerdo que conversando con Elena Hayton, con las primeras cifras que comenzó a producir la OVD acerca de violencia, que ella decía que le había llamado la atención los altos casos, la gran cantidad, el alto índice de casos de violencia contra varones. Había un 15% de denuncias donde las víctimas de violencia eran varones. Entonces yo le pregunté si consignaban dentro de la estadística la edad de los varones y el sexo del perpetrador de la violencia. Porque indirectamente, muchas veces nos preguntan a las feministas, ustedes hablan de violencia contra las mujeres y no hablan de violencia contra los varones. Pero también hay varones golpeados. ¿No les han dicho nunca eso? También hay varones golpeados. El punto es, ¿qué edad tienen esos varones? Porque es probable que sean niños, por eso es muy importante la interseccionalidad. Muchos de esos varones son niños, casi el 80%, es decir, cuando se agregan elementos para hacer el análisis, y en la mayoría de los casos son víctimas de otros varones. No es que porque las víctimas son varones las mujeres le pegan a los varones. Son víctimas de otros varones, viejos y niños en general, como víctimas. Entonces, poner la edad, poner la relación entre víctima y victimario y ver cómo se construyen estereotipos de víctima y también un estereotipo de masculinidad que es aberrante, que implica que un varón tiene que imponerse por la fuerza y tiene que lesionar para poder hacer una voluntad, y que esa voluntad tiene que expresarse como masculina, como voluntad de apropiación, como voluntad de exclusividad sexual, como voluntad de sometimiento, que la sexualidad misma es una forma de sometimiento. Toda esta construcción de estereotipo de masculinidad también afecta el modo en que vamos a trabajar con la violencia. Trabajar con operadores y operadoras que reciben a personas pertenecientes a grupos oprimidos por relaciones desiguales de género, trato a mujeres, a víctimas, a población transgénero, a personas en prostitución, a gays y lesbianas, entre otras. Remover barreras. Aquí un artículo muy interesante de Roberto Gargarella. El reconocimiento de la existencia de un problema y su identificación como una cuestión justiciable, algo que decíamos al comienzo, ¿no? Identifico el problema como una violación de derechos, pero además creo que puedo acceder a la justicia para resolverlo. Representa uno de los mayores obstáculos a superar. Hace falta alfabetización jurídica y conciencia de la existencia de derechos en la sociedad para identificar el componente jurídico y legal de un problema. Las evidencias indican que la discriminación en el acceso a la justicia no es solo económica, sino sociocultural, algo de lo que también hablábamos antes, ¿no? Y que también hablaba la doctora Kaufman. Barreras comunes a los grupos sociales y económicamente desventajados, falta de información respecto a los derechos de los que son titulares y los procesos e instituciones disponibles para su ejercicio, costos económicos, acceso físico a los tribunales, horarios acotados de atención al público, temor y desconfianza en el sistema judicial. La investigación sobre la confianza en el sistema judicial nos puede dar unos resultados aterradores y verlos diferenciados por género puede ser muy interesante. Impacto diferencial en varones y mujeres. Los obstáculos generales para el acceso a la justicia, dicen Aidette Jean y Beatriz Cohen en un trabajo también muy bueno sobre el acceso a la justicia como garantía de igualdad. Los obstáculos generales para el acceso a la justicia no impactan del mismo modo en toda la población. Las personas migrantes, las mujeres, las poblaciones indígenas, rurales, en condiciones precarias sociales o económicas, hay barreras geográficas, limitaciones horarias para acceder a los servicios jurídicos gratuitos, sin consecuencias negativas para sus trabajos e ingresos, los trabajos e ingresos de quienes deben ir a hacer las denuncias. Las mujeres se encuentran a cargo del cuidado de sus hijos menores de edad y los